¿Y si la Biblia no tratara de religión, sino de un reino? Un reino que Adán perdió y que Jesús vino a recuperar. Esta conversación entre Benny Hinn y Miles Monroe revela el secreto de tu verdadera identidad. No eres un esclavo, eres hijo del Rey de Gloria. Prepárate, porque este mensaje puede cambiar tu destino. El pueblo de Dios, con su profunda convicción y su inquebrantable fe, dice, y este glorioso evangelio del reino, este mensaje de esperanza y salvación, dice reino, será predicado y proclamado con gran poder en todo el vasto mundo, como un testimonio claro y contundente a todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Pastor Miles, usted, si me permite el término, me dejó impactado la semana pasada. Ustedes, preciosos santos, vieron los programas desde las Bahamas y he pedido que él regrese y continúe. Porque lo que usted dijo fue tan profundamente transformador que debe ser repetido una y otra vez, de manera constante y persistente. No somos una democracia, sino una república constitucional. No somos una república. Somos un reino. ¿Podría hablar sobre eso? Sí, Dios mío. Estoy listo. Gloria. Me emocionó tanto la semana pasada. De verdad me estaba comportando. Teníamos, ya sabes, gente del gobierno en la primera fila. Así que tenía que ser, ya sabes, muy cuidadoso. Pero hoy, hermano, Estamos en Jerusalén. estoy en Jerusalén. Es algo especial. Si me pasa algo y me levanto y grito con todas mis fuerzas, por favor, acompáñame. Bien, estoy completamente listo para lo que venga. La Santa Biblia, ante todo, trata sobre una familia real y su fascinante historia. Sí, claro. No trata sobre religión. La Biblia trata sobre tres cosas. Trata sobre un rey, sobre un reino y sobre sus hijos. La Biblia es la historia de un rey. ¿Quién es este rey de gloria? ¿El Señor de los ejércitos? Él es el Rey de la Gloria. Así que abran las puertas y dejen entrar al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso. Él es el Rey. No el presidente, no el primer ministro, no el alcalde, sino que Él es el Rey de la Gloria. Él vino con una gran idea. Dios es el Rey de la Gloria. Y Él tuvo una idea. Su idea fue extender su reino celestial, que es invisible, a otro ámbito llamado tierra, que pertenece a este reino físico. Así que el plan original de Dios era extender su reino celestial a la tierra a través de sus hijos. En otras palabras, es un negocio familiar donde Dios quiere expandir su empresa familiar a otra dimensión y hacerlo a través de su descendencia. ¿En qué tipo de negocio está Dios? Es muy claro. Él está en el negocio del dominio, gobernar. Ese es su negocio. Él es el gobernante. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Señor de los ejércitos, el poderoso gobernante. Y Él quería extender su gobierno al mundo visible, desde el mundo invisible, y hacerlo a través de su descendencia. Por lo tanto, la palabra dominio es importante para entender la palabra dominio. Estoy seguro de que todos los estudiosos de la Biblia aquí sabrán que la palabra dominio en la traducción hebrea de la Biblia es la palabra mamlakak. Mamlakak simplemente significa reino, significa gobierno soberano. Esa es exactamente la misma palabra que Dios le dio a Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y permitamos que tenga hijos. Dominio, reino sobre los peces, los pájaros, el ganado, los árboles y los animales salvajes. Sí. Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra griega es basilia. Mismo significado. ¿Significa mamakak o significa reino de dominio? Mi punto es que lo primero que Dios le dio a Adán no fue una religión. Le dio a Adán un reino. A todos nosotros se nos dio un reino. ¿Qué significa reino? Un reino son dos palabras unidas. Es la palabra rey y dominio. Rey significa la persona que gobierna y dominio significa el territorio. No hay rey sin territorio. Por eso lo primero que Dios hizo para Adán fue territorio. Tuvo que crear la tierra primero para que el hombre pudiera tener algo sobre lo que gobernar. Un reino debe ser. La relación entre un rey y su dominio se llama reino. A Dios se le llama el Rey de la Gloria porque la gloria es su dominio. Lo celestial es su dominio. Él es el rey, el gobernante sobre ese dominio. Por eso se llama el reino. Y el nombre del lugar es el cielo. El cielo es un lugar real. Y Él es el rey sobre el cielo. Por eso se le llama el rey sobre su dominio llamado cielo. Por eso se le llama el reino de los cielos.
Ahora, la gran idea de Dios fue extender su reino celestial a otro ámbito, pero no existía ningún otro ámbito. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él creó uno, por eso existe el universo. Porque la idea de Dios era extender su gobierno de lo invisible a lo visible. Así que Él crea un ámbito visible. Hoy existen 500 millones de planetas y todavía siguen encontrando nuevos. Dios hizo todo eso porque quería extender su gobierno a un ámbito visible. Él lo creó y luego hizo un plan. Lo haré a través de mis hijos. Así que Dios dice, ahora creemos el ámbito. En Génesis 1, versículo 1, dice que Dios creó los cielos, su territorio, y la tierra, que es el territorio de los hijos. Él puso todo en ella. Puso todo lo necesario para sostener la vida. Y cuando terminó dijo, esto es bueno. Versículo 26. Ahora tengamos a los hijos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen significa carácter, moral, naturaleza, espíritu, naturaleza. En otras palabras, tengamos hijos igual que nosotros. Eso significa que tenemos su naturaleza. Por eso odiamos que nos digan qué hacer. Estamos hechos para gobernar todo. El dominio no es algo extra para nosotros, es natural para los humanos. Por eso cada ser humano aquí hoy y los que ven este programa no están hechos para ser oprimidos ni controlados por nadie. Tenemos la naturaleza de nuestro Padre. La palabra Padre en hebreo es Ab y significa fuente. Venimos de la fuente que está llena de dominio. Y Dios nos dio dominio, pero tenía que darnos algo sobre lo cual gobernar. Porque no puede haber un gobernante sin un reino. No puede haber un rey sin un dominio. Así que Dios creó primero el dominio. Luego dijo, esto es bueno. Dijo, ahora hagamos al gobernante. Un hombre salió del Espíritu de Dios y Dios dijo, ahora que tengan dominio sobre los peces, las aves, el ganado, sobre toda la tierra y todo lo que se arrastra sobre ella. En otras palabras, Dios le dio el reino que debía gobernar. Cada rey debe tener un dominio. Dios te bendiga para que nosotros, los niños, tengamos un lugar donde gobernar. Actúa igual. Papi, me encanta. En el Salmo 115, 16, uno de los versículos más poderosos de la Biblia, dice que los cielos más altos pertenecían al Señor, pero la tierra la dio a los hijos de los hombres. En otras palabras, nuestra regla aquí arriba. Ustedes gobiernan allá abajo. Este es mi reino aquí arriba. Ese es su reino allá abajo. Ustedes tienen dominio sobre la tierra. Ahora, esto es muy importante, Pastor Ben, porque cuando Adán pecó, la pregunta es, ¿qué fue lo que perdió? Bueno, no puedes perder lo que nunca se te dio. A Adán nunca se le dio el cielo, se le dio la tierra. Así que cuando Adán desobedeció a Dios, la palabra pecado es la palabra hebrea para rebelión. En realidad significa rebelión contra la autoridad. Así que la palabra pecado es cuando Adán se rebeló contra la voluntad conocida de Dios, la autoridad de Dios, perdió el control legal sobre el planeta porque entregó ese control a un querubín desempleado. Desempleado. Fíjate que el mismísimo diablo está completamente desempleado en este momento. Y de repente la tierra pasó a estar controlada por un querubín ilegal y desempleado. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Sí. Satanás le ofreció algo, le ofreció los reinos de la tierra. Y él dijo, porque me fueron entregados. Bien. ¿Por qué? Traición, por supuesto. Adán cometió traición. Dios nos confió el planeta Tierra. Teníamos el contrato de gestión. Eso es importante. Dios nos dio gobierno, pero nunca nos dio propiedad. Eso es importante. Entonces, cuando Adán perdió el contrato de administración y se lo entregó a este capataz desempleado, eso significó que Adán perdió el dominio real sobre la tierra. Perdió el reino sobre la tierra. Para que puedas entender a Jesucristo cuando caminaba por la ciudad, tienes que entender lo que Adán perdió. Adán no perdió una religión. No perdió una lista de cosas que hacer y no hacer. No perdió una extraña lista mística de tradiciones. Adán perdió un reino. Él era un gobernante. Adán era un rey sobre la tierra. Adán perdió el reino. Es correcto. Así que si quieres saber lo que Adán perdió, estudia lo que Jesús trajo de vuelta a la tierra. Mira, no es difícil averiguar lo que el hombre perdió. Estudia lo que Jesús compró. Jesús tenía 30 años. Él caminó desde el norte hacia abajo. Vino desde el norte hasta aquí y su primo se unió a él. El bautista estaba bautizando en el río Jordán, no muy al norte de aquí. Y Jesús salió de una pequeña aldea a los 30 años. Se encontró con su primo. Fue a verlo y se inclinó ante él.
y Juan lo bautizó. El Espíritu Santo descendió sobre él en esa agua. Todos conocemos la historia. Él salió de allí. La voz dio testimonio de eso. Este es mi hijo. Y desde ese día comenzó su ministerio. Dice que fue al desierto, no muy lejos de aquí, y pasó allí 40 días. Y estuvo siendo probado y preparándose para su asignación terrenal. Cuando terminó allí, después de 40 días, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él sin medida y comenzó su ministerio terrenal justo aquí, en esta tierra. La Biblia dice que cuando salió del desierto, Mateo 4:17 presenta su ministerio temprano con una sola declaración. Él dio su declaración de misión en Mateo 4:17. Dice, y desde ese momento Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. En otras palabras, lo que Él trajo es lo que Adán perdió. Ahora, si lees cada página a partir de ese punto, te sorprenderás. Hice un pequeño estudio para nuestros espectadores aquí hoy porque quiero que vean que lo único que Jesús predicó fue el reino. Mateo 4:17. Aquí hay algo. El otro día abrí esto en mi computadora y me sorprendió ver que cada página de su evangelio contenía el mismo mensaje. Él nunca predicó la prosperidad. Él nunca predicó la fe, Él nunca predicó la sanidad, nunca predicó la liberación. ¿Por qué? Porque todo eso está en el reino. Oh, I really love it so much. Mira Mateo 4:17. Desde ese momento comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 4:43. Y Él dijo: debo predicar el reino de Dios, las buenas nuevas, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Dice, y Él continuó predicando. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, cada vez que mencionaba el reino de Dios, mencionaba sanar a los enfermos o expulsar demonios o resucitar a los muertos. Aquí está la razón. Porque el reino es un gobierno, no es una religión. Y cada vez que mencionaba la palabra reino, se refería a la influencia de un rey sobre un territorio, impactándolo con su voluntad y su propósito. Ahora, en 1954, yo nací bajo un reino en las Bahamas. Éramos gobernados por un rey. En ese tiempo no éramos una democracia. Así que toda mi vida fue bajo un reino. Por eso entiendo la Biblia. La Biblia trata sobre un rey, Cristo alcalde, primer ministro, presidente, elegidos para llegar al poder. Los reyes no son elegidos para llegar al poder, nacen siendo reyes. Cuando los ángeles vinieron a Jerusalén, quiero decir, a Belén, no muy lejos de aquí, dijeron que vinimos. Estaban cantando, ha nacido un rey. El pastor dice, venimos a ver a un rey que ha nacido. El sabio dice, nace un rey. Los reyes nacen porque no se les elige. Así que no puedes deshacerte de Cristo porque nunca lo elegiste. Oh, Muy importante. Ya ves, una de las cosas más increíbles que has conseguido. ¿Entender? oh, me encanta esto, hermano. Me encanta. Ahora, su primer sermón lo llamamos las actitudes a hacer. Pero su primer sermón se encuentra en el capítulo siguiente. Ahora, en el capítulo 4, él se presenta. Él dice, vengo a traer el reino de los cielos a la tierra. Exactamente. No lo olvides, el reino no es una religión. Un reino es el gobierno de un rey sobre un territorio, impactando ese territorio con su voluntad, su intención y su propósito. Así que un rey es un gobierno real. Déjame explicar. Isaías, capítulo 9, un versículo. Es un capítulo que siempre leemos, pero se nos pasa por alto un versículo allí. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La siguiente declaración dice, y el gobierno estará sobre sus hombros. Para entender eso, ¿sabes cómo solían trabajar en el oriente? Aquí, en los países orientales, durante la época de Jesús, cada vez que un esclavo trabajaba para su amo, le hacían un yugo al esclavo. El yugo tenía que ajustarse a su cuello. Muy importante. Así que todos en esta sala tienen cuello, obviamente, pero nuestros cuellos son diferentes. Cada tamaño es diferente. Por eso, cuando vamos a comprar camisas y cosas, tenemos que darles nuestra talla, porque el cuello es diferente. Cada esclavo que trabajaba para un amo tenía una pieza de madera tallada con un soporte para el cuello que se ajustaba a su cuello. En los extremos de eso, llevaba cubos o piezas de cuero para transportar cosas. Ahora, siempre que estabas bajo un amo, todo lo que llevabas en esos cubos le pertenecía al amo. Ibas a buscar maíz, ibas a recoger cosas para el amo. Vas al campo y vienes con este yugo, un yugo humano, y traes todo contigo de regreso, lo que sea que tuvieras. El pastor Benny le pertenecía al amo. Eso es importante. En otras palabras, lo que estuviera en tu yugo no era tu propiedad. Eres un esclavo, eres un sirviente. Jesús se refería a esto. Está en Isaías 9.
Dice que sobre sus hombros viene no solo como el Hijo de Dios, sino que trae en su cubo un gobierno. El siguiente versículo dice, y de su gobierno no habrá fin. El siguiente versículo dice, su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, etc. El siguiente versículo dice, y reinará sobre el trono del hombre que construyó ese reino en la montaña, David. Y dice, y de su reino no habrá fin. Él no está trayendo una religión. El problema número uno en el mundo hoy es la religión. Y seguimos dándole religión a la gente. Jesús vino a traer un gobierno. Wow, Él es que el sirviente. Ahora, todo el capítulo de Isaías dice que Él es el siervo sufriente, Él es el esclavo. Él trae en sus hombros, en el cubo, el reino, el gobierno de Dios. Dice, y Jesús dijo, ¿por qué estáis así agobiados por tanta religión y tanto peso? Él dice, venid a mí todos, estás muy cargado. Y yo te voy a dar un verdadero descanso de toda esta actividad religiosa y de todas estas cargas. ¿Por qué tomar mi yugo sobre ti, que es ligero y fácil de llevar? ¿Por qué se ajusta a tu cuello? El liderazgo se ajusta a tu cuello. El gobierno se ajusta a tu cuello. Él dice, el yugo careón. Puedo quitármelo y vine a ponértelo a ti, porque el reino te pertenece. Es el buen placer de mi Padre darte el reino. Dice, buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo que habéis estado tratando de conseguir, nosotros iremos tras vosotros. ¿Por qué? Está en el reino. Descanso para alabar. Vamos, Washington. Vamos a tener un descanso de alabanza aquí. Jesús, te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor. Padre, oramos hoy en el nombre de Jesús. Ayúdanos A revelar esta verdad. a nosotros, Caballero, hemos estado viviendo, muchos de a nosotros. hemos estado viviendo en un mundo equivocado. Por favor, maestro, ruego para que cada uno de tus hijos que mira este programa hoy sepa quién es en ti. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, une a tu pueblo para vivir poderosamente en estos últimos días en el nombre de Jesús. Oh pueblo, levantad vuestras manos y alabad y venid. Pídele la unción, pídele el poder de Dios. Os pertenece como dioses, hijos. Dejad que ellos tengan dominio, fuerza, dominio. La unción de Dios es tuya. Alajuá, No oímos claramente lo que realmente dijo en ese momento. más temprano. Nuestro Dios es un rey. ¿Cómo te atreves a ser un esclavo? Aleluya. ¿Cómo te atreves a estar en Bandandais? Tú eres quien gobierna, Padre, en el nombre de Jesús, y pones a tu pueblo de nuevo en la cima del monte. Y Reinar, gobernar en el nombre de Jesús, María. nombre, En el nombre de Jesús, el pueblo precioso de Dios dijo amén. Sabes, en el programa de mañana, denle al Señor un fuerte aplauso. Vamos, mi Dios. déjame tu previo. Sí, por favor. Una declaración. Una, por favor. Dios, Adán no perdió una religión, perdió un reino, y Cristo lo devolvió a la humanidad. No olvides quién eres, hijo de un rey, llamado a gobernar y a manifestar su gloria en la tierra. Vive en esa verdad, el reino de Dios está dentro de ti.